Buenas a todos, bienvenidos a un tutorial nuevo de QElectrotech. En el día de hoy aprenderemos cómo hacer elementos, nuestros propios elementos. En este caso vamos a hacer el variador de la marca Schneider ATV320. Lo podéis ver en pantalla. Aquí tenemos la parte de alimentación, la salida para el motor, las entradas analógicas, salidas analógicas, aquí 24, también tenemos todas las entradas digitales y demás. Entonces, los relés que usaremos, los outputs, los inputs, todos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a dejar aquí para tener una referencia. Si queréis, lo podemos poner bajo, lo podemos poner donde queramos, ¿de acuerdo? Donde nos venga mejor, lo iremos viendo para que no nos tape aquí o lo podemos poner aquí arriba, como queráis, ¿vale? Si usáis PureRef, esto es muy fácil, pues volcamos ahí la imagen y lo podemos usar. Entonces, ahora vamos a empezar. Importante, le daremos a archivo, guardar, si queréis guardar el documento, y si no directamente, podemos venir aquí a colección del usuario, apretamos el segundo botón y le decimos nuevo elemento. Categoría padre, dentro de colección del usuario, por ejemplo, tenemos PLC, pues podemos seleccionar colección del usuario y el nombre del archivo. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar, por ejemplo, ATV. En este caso, aquí es el nombre que usará el programa. No nos va a dejar poner mayúsculas, entonces, por ejemplo, tendría que ser 320 y si queremos hacer un espacio, barra baja y Schneider. También podemos ponerle de nombre variador. Si queremos delante, variador, barra baja, ATV320 Schneider. Este es el nombre del elemento que vamos a usar en el idioma, en este caso está español, el nombre del elemento que aparecerá. Aquí sí que podemos poner mayúsculas y minúsculas. Entonces, ATV 320, variador para Schneider. Es importante lo que pongamos aquí porque cuando hagamos la búsqueda, recordar que aquí arriba podíamos buscar elementos. Si separamos, ponemos espacios y ponemos los nombres, pues buscando cada una de los nombres separados, tanto Schneider como variador como ATV320 nos llevará ahí. Entonces le damos a finalizar y nos aparecerá esta nueva ventana. Esta nueva ventana es donde vamos a poder diseñar el elemento. Pues aquí tenemos el elemento que vamos a diseñar. Si no lo tenéis aquí, lo podemos tener en papel o al lado, como más cómodo sea. Esto es el punto central y aquí tenemos los elementos que vamos a utilizar para diseñar. Puede ser que estos elementos los tengáis aquí arriba. Yo lo que he hecho es, aquí veis que cambia el icono, me los he puesto aquí para tenerlos a mano y poder trabajar pues, más cómodo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a empezar con un recuadro. Vamos a recordar que esto es un elemento no normativo, entonces lo podemos hacer como queramos. En principio será un recuadro con el nombre y ya pondremos pues las salidas y todo lo que queramos. Y vamos a empezar con el recuadro. En nuestro caso, si os acordáis, hicimos os lo apuntaré aquí, a la hora de hacer el elemento, el cajetín, dijimos que eran 10 por 125. ¿De acuerdo? Este era el ancho. Entonces, mi recomendación, estos son 1250, pues que hacer el elemento que lo hagamos bastante grande, pero no demasiado. Por ejemplo, podría ser, estos son 1250, pues si lo hacemos de 800, por ejemplo, estaría bastante bien. Entonces, así ya vamos a números concretos y no tendremos que entrar y salir. Si le apretamos aquí, vemos que aquí dice dimensiones. Ahora mismo es 400, pero podríamos probar a ponerle 800 y vemos qué tal queda. La altura. Sí que la altura, bueno, también para centrarlo pues será más fácil porque dice esquina superior izquierda. En este caso será menos 400 y depende cómo lo hagamos de ancho, que si veis tiene unas proporciones similares, pues altura puede ser 140, aquí lo que queráis, ¿de acuerdo? Para tener bastante espacio, 140, entonces la I será la mitad. 140, esto es esquina, desde la esquina esta, 140 mitad 70, menos 70 y si veis coinciden los dos puntos, ya lo tenemos centrado. Esto puede ser que lo tengamos que modificar porque a la hora de poner los elementos es importante que estén en la rejilla, para que luego cuando se conecte los cables no hagan cosas raras. Esto puede ser que nos toque entrar y salir, ya no necesitamos esto, suprimimos y vamos a empezar a poner pues todo lo que vemos por aquí. Entonces hay dos opciones. Tenemos esta, añadir un campo de texto dinámico que lo podemos modificar o vamos a usar un texto tal cual porque en principio serán elementos que no tengamos que modificar.
Haremos con las Ls, L1, ponerlo por aquí, luego ponemos el borne y ahora recordar que con control C, control V se puede pegar, pegamos 3 veces y le cambiaremos el nombre. A la hora de buscar la separación tiene que estar bastante separado, sin pasarnos. Por ejemplo, aquí hemos dejado 2 espacios, yo creo que puede estar bastante bien. Entonces, ahora vamos a proceder a poner los terminales. Podemos ponerlo tanto dentro como fuera, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que a la hora de poner el terminal nos lo sube hacia arriba, hacia abajo o hacia arriba. Entonces podríamos ponerlo aquí o podríamos ponerlo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la medida no es la ideal para centrarlo en la cuadrícula. Entonces, ¿qué haríamos? Lo ponemos aquí arriba y vemos qué medida tendría que tener para que estuviera mejor, ¿verdad? Entonces, si queréis lo podemos hacer con los números o podemos hacerlo a mano. Lo aumentamos y vemos que aquí nos hemos pasado, porque no está centrado. Entonces, eh, podemos poner los bornes aquí, también sería correcto, y así los engancharíamos directamente. Es una opción. Si así nos vale, pues perfecto. Si no, tendríamos que hacerlo más pequeño, centrarlo y llevarlo hasta esta medida. Esto ya depende del gusto vuestro. Yo prefiero que el terminal quede fuera, entonces lo voy a poner así. Y el número. Si el zoom está más hacia afuera, el número se moverá solo en la cuadrícula principal. Si nos vamos acercando, veis que aparece una segunda cuadrícula con unos puntitos más pequeños. Entonces podemos centrar. Yo os recomiendo en el zoom este pequeñito que salen las cuadrículas grandes, poner los terminales. Y la letra sí que ponerla como más gustéis, ¿de acuerdo? Cuando sea mejor. Y por ejemplo, podemos poner el terminal y ahora sería momento de probar si es correcto o no. ¿Veis? ¿Por qué? Porque esta, si me he acercado, me da más opciones, pero luego los cables principales solo irán por la cuadrícula. Entonces, yo debería intentar poner esto aquí, con esta vista. Y esto intentar modificarlo para que se adapte a esa vista. Así estaría perfecto. Lo mismo que esto, ¿veis? El terminal no está centrado, pero luego sí que podemos cambiar el nombre para ponerlo donde nosotros queramos porque solo es un texto y no importa. Entonces, intentaremos respetar. Aquí hay un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Ponemos el siguiente, igual, un espacio, 2 espacios, 3 espacios en el principal. Y este sí que lo podemos centrar para que quede bien. Vamos ahí, nos faltaría la protección. Mismo, ponemos el borne. Recordar un espacio, 2 espacios, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Pues este lo acercamos más. Ya centraríamos aquí. Vemos el nombre apretando 2 veces. ¿Sí? Y podemos ponerle bajo la función que es, ¿no? Ir, borrar y poner alimentación. E incluso si queréis, podríamos coger este rectángulo, venirnos a este punto, apretéis escape, hay que apretar el primer botón. Vamos ahí, aprieto el primer botón. Aquí le doy 2 veces. Y si recordáis, igual que hacíamos en el otro, aquí tenemos en estilo, líneas y puntos o rayas. Podemos ponerlo así si queremos delimitar zonas y que se vea claramente. Ahora tendremos que copiar. Podemos copiar, por ejemplo, el texto manteniendo control. Seleccionamos, control C, control V y lo pondremos aquí abajo. Y ahora tenemos que poner los bornes. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de poner los bornes, si queremos alinearnos, pues tendremos ahí los ejemplos, pero recordar que se conecta en la parte de arriba. Tendremos que apretar la barra espaciadora y moverlos hasta ponerlos en la posición pertinente. Si veis, aquí como nos pasaban antes, si ponemos el zoom exterior, mueve ahí y aquí. Pues tendríamos que hacer lo mismo. Con control seleccionamos esto para que no nos moleste, lo subimos para arriba y aquí adaptaríamos el espacio para que esté correctamente en los bordes. ¿Qué pasa? Que lo hemos modificado y de donde lo hemos cogido se mueve desde el centro. Entonces, aquí tendríamos que ir moviendo y ajustando un poco para que nos diera la medida. ¿Veis? Y ya más o menos está correcto. Tendríamos que mirar ahora que esto esté en su sitio, esto esté en su sitio
y vemos que ahora ya todo correcto. Esto lo movemos con las flechas. Una vez seleccionado, poco a poco vamos moviéndolo con las flechas del teclado. Ahora tendríamos perfecto en principio. Vamos a ver cómo funciona, pero en principio lo tendríamos ya todo ajustado. Tenemos la primera y ahora para no tener que darle vueltas a todas seleccionamos elemento y hacemos control C, control V, control V y control V. Hacemos 4 y ya lo colocamos pues cada uno en su sitio. ¿Eh? Comprobamos que estén en la posición que toca, haciéndolo la vista separada. Vemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque teníamos arriba. Y ahora estos elementos tendremos que ponerlos. Veamos, recordad que si nos acercamos nos da más opciones para poder moverlo. Vamos ahí. Y en este caso le vamos a llamar como pone aquí arriba. T1 podríamos adaptarlo a la nomenclatura que gastemos nosotros o al variador que tengamos. T2, T3, P. P lo moveremos allí. A la hora de separar, igual que no esté tan junto. Las flechas, recordar que subíamos. Igual. Abajo, ahí, perfecto. Para la parte de alimentación podemos copiar también alimentación y aquí, tal como pone arriba, ponerle motor. Lo centramos a mano y como hemos hecho antes, seleccionamos el rectángulo, nos venimos aquí para poder coger el punto. Podemos apretar aquí, con el botón del medio del ratón nos movemos y ahora le volvemos a dar aquí, tenemos la opción de desplazar. Y como hemos hecho antes en Style, raya, por ejemplo, o raya y puntos, línea de puntos, la que prefiráis. Ya tenemos aquí como la zona delimitada. También veis que hay el terminal 246, 135, eso lo podríamos poner después, de momento no lo vamos a poner. Y seguimos. Veis que hay bastante más espacio del que hay aquí arriba. Esto nos permitiría separarlo, incluso si así no nos parece correcto y queremos hacerlo más normalizado para poner directamente las líneas, lo podemos poner, eso ya al gusto. Ahora, ¿qué nos permite? Nos permite que si copiamos, seleccionamos y copiamos y manteniendo control le apretamos aquí para deseleccionar, con control C, control V, podemos copiar todo el grupo entero. Haríamos el grupo para que no esté cerca y ya le cambiaríamos el nombre directamente. Dadas analógicas. Podemos probar a poner acento, ya sabéis que puede ser que dé problemas, es cuestión de ensayo y error. Analógicas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos faltaría una última, esto lo podemos hacer más grande. Y nos faltaría copiar esto y esto, control C, control V, recordar la separación de espacios que tiene que tener. ¿Qué pasa? Ahora no lo hemos puesto en el sitio, tendremos que moverlo con la cuadrícula con el zoom quitado para que se nos ponga en el sitio y no tener problemas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego ya lo adaptamos, lo tengamos, y tenemos aquí las entradas analógicas, que es la primera mayúscula, mayúscula, si no minúscula, eso ya podemos trasladarlo al inglés y aquí ya ciencia. Tenemos 10 voltios. ¿Veis? Aquí está alineado. Cuanto más zoom hagáis, más posibilidades tendréis de alineamiento. Ahora, hay uno. Aquí las entradas, pues nosotros hemos puesto entradas analógicas, pero en la nomenclatura tenemos analog input 1. Aquí también veis, podemos ir moviendo como hemos hecho antes. Ahora, necesitamos el COM. Estas podemos eliminarlas con suprimir, copiar el AI1 y ya tenemos el espacio y todo como toca. Pues hay 2 y hay 3. Dependiendo del modelo de variador, pues habrá partes que tendremos, habrá partes que no, eso ya
veremos y dependerá mucho del modelo, de la clase y de todo lo que vayamos a hacer. Aquí tenemos que intentar, como decíamos, que estén todos bien alineados. No pasaría nada, pero sí que es verdad que a la vista luego falta enseguida. Tendríamos entradas analógicas, aquí podríamos ir guardando, ¿de acuerdo? En el disquete hemos dicho que hay que ir guardando periódicamente. Querríamos poner el nombre en el medio, ¿no? Por ejemplo, de aquí tenemos el nombre, apretamos, le daríamos 2 veces, ATV 120, podemos poner Schneider Electric, aquí ponerle un guioncito o darle un intro, esto como más os guste. Podemos ponerlo, como hay bastante espacio, lo podemos poner a lo largo, ponerlo con un guioncito. Queréis poner delante variador, nos lo arreglamos aquí más o menos. Luego, aquí dentro tenemos varias opciones. Cuando apretamos en el texto, veis que a la izquierda y en información, pues nos pone el tipo de letra, pone el color, también nos dice, pues si apretamos aquí la fuente, ¿vale? Podemos ponerle negrita, por ejemplo, una negrita 10 para que destaque más. Nombre, marcado. Luego también aquí tenemos la posición, por ejemplo, si en i la quisiéramos poner en 0 justo, modificamos, igual que aquí, por ejemplo, menos 150 para centrarlo. Podemos mirar que el mismo punto, el punto central o el punto de ancho coincida con el del recuadro. Entonces ahora tendríamos las salidas analógicas, solo son dos, entonces si queréis podemos copiar, copiamos las de abajo, aún son tres. Una opción es mantener, seleccionamos solo las tres, control C, control V, ya las arrastramos y las llevamos hasta la posición. Como veis nos han quedado descuadradas, esto es un problema que podemos tener al mover, pero las movemos un poquito y ya se ponen al sitio. Luego copiamos una de estas, pues la traemos aquí y ya le llamamos pues, con los nombres que son A o 1 o Q1, depende, ¿de acuerdo? De cómo sea el variador. Será de output, pero para no confundir con el cero, pues han puesto la Q y aquí tenemos ya todo. Copiamos entradas analógicas, que llamaremos salidas analógicas. Y podemos copiar también si queréis, el recuadro y así nos ahorramos tener que hacer el estilo. Entrado y entonces ya con las flechitas recordar que lo podemos centrar. Aquí tendríamos ya las salidas, las entradas, la alimentación. Nos faltaría aquí el P24 y el STO. Si creemos que no lo vamos a usar, podemos no ponerlo o tener varios modelos, uno simplificado, uno más complejo. Y como hemos hecho antes, seleccionamos solo los bornes, los pegamos, los traemos a manteniendo aquí y ya con el zoom separado los colocamos. ¿Ves? Bien separado. Damos uno de los nombres. R1A, R1B, R1C. Podríamos también copiar la imagen y ponerla o hacerla en DXF, pero de momento no podemos dibujarla también a mano si queréis, que sería lo más fácil, eso lo veremos ahora. Por ejemplo, aquí tenemos que ver el input. Lo pone en inglés, lo pondremos en inglés nosotros también, luego ya cuadraremos todos los textos. Y por ejemplo, aquí tenemos lo del variador de Schneider. Si nos molesta porque queremos hacer los dibujos, lo movemos. Y los dibujos es sencillo porque se pueden hacer, si son lineales, pues se pueden hacer con las flechas. ¿Sí? Apretando y vais dibujando
tal cual lo tenemos ahí. Tiene que ser simétrico, pues intentamos que sea igual. Y vamos línea a línea. Si son dibujos esquemáticos es sencillo. Luego al moverlo hay que tener cuidado, moverlo todo junto. Pero bueno, queda bastante aparente. Por ejemplo, en este caso, pues ya tenemos puesto con la misma nomenclatura que ellos han utilizado. Arriba, la conexión hacia arriba y tendríamos pues normalmente cerrado y normalmente abierto. Ya lo tenemos más o menos igual. Teníamos Vale, no se ve muy bien, pero yo creo que es la input y output, así, si no lo miraríamos en el manual con más detalle. Y aquí sí que podemos copiar, como hemos hecho antes, todo entero, mantenemos control, apretamos a estas partes y con control nos da problemas, seleccionamos por partes. Seleccionamos esto, lo pegamos, parándolo para que no esté junto y esto lo mismo. Pegamos los elementos, quitamos zoom y ahora nos tenemos que poner ya aquí. 1, 2, 3, 3, haría 1, muy bien. Y R2A. Como veis, esto es bastante trabajo, entonces es importante que tengamos bien guardada nuestra biblioteca, que no perdamos elementos, porque si no vamos a tener que repetir estas acciones muchas veces y es mucho trabajo que no sirve para nada. Entonces es importante que tengamos bien localizados luego veremos cómo ponerlo, pero que tengamos bien localizados todos los elementos y que los podamos volcar fácilmente al programa si los necesitamos, guardarlo en un drive o hacerle copia de seguridad. Y si queréis, a pesar de ser dos partes diferentes, podemos ponerlo junto porque es la parte de los relés. Y lo tenemos aquí. Y ahora podemos hacer el segundo elemento o podemos copiar este, como queráis. Si podríamos copiar también esta parte aquí, tiene las mismas medidas, la colocaremos en el sitio y ya lo único que tenemos que hacer es la flechita. Si hacemos alguna errata, solo hay que hacer control Z, pues moverlo para centrarlo más o menos. Ya lo tenemos. Vale, nos ha quedado bastante aparente, tenemos todas las partes bien separadas, tenemos espacio aún para poner lo que queramos y nos faltarían las entradas. Aquí tenemos el RJ 45 que en principio no lo vamos a poner y estos dos pues que lo pondremos. Si queréis bueno, le pondremos el nombre, pero no pondremos el dibujo. El dibujo lo podríamos hacer también, pero lo vamos a omitir. Y aquí vamos a poner las entradas digitales. Como veis, aquí sí que hay muchas. Vamos a copiar esto primero. Vamos, ponemos en el zoom de cuadritos y aquí sí que hay que poner bastante cantidad de elementos. Y 4, vamos, pegamos. Bueno, lo dejamos a la distancia que toca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltaría 1, 9. Como veis, tenemos espacio de sobra. Esto nos permitiría, pues si queremos separar, por ejemplo, esta parte que tenemos el más 24, tenerlo más separado, podríamos darle una distancia mayor, por ejemplo, 0 voltios y 24 y tener las entradas separadas. Esto ya a gusto, ¿de acuerdo? Si queréis también que se parezca más, este que también es un 24 lo podríamos separar ahí y tendríamos las entradas para tener más espacio. O incluso si veis que las entradas necesitáis ponerle sensores o lo que sea, separarlo más. Esto ya a gusto podéis ir modificándolo, podéis tener varias versiones. Nos faltará la parte de nombrarlo.
Y es de Digital Input, ¿de acuerdo? No es un 1, es una I. Cuidado con este tipo de cosas, que es fácil confundirse. Input. Bueno, ya tenemos las 6 y nos faltaría el 24. Aquí. Dios. Luego ya tendríamos, en principio, nos faltaría la parte que hemos dicho aquí abajo. P24. 24 aquí tenemos la V, le ponemos la V. ¿No? Y lo pondremos así, pero pondremos RJ. Ahora nos copiaríamos los bornes de aquí. 4, ¿no? Que lo podemos poner a un lado. También lo podemos. Todos. Y ahora ya tendríamos el elemento, lo guardamos. Y con el nombre que le hemos puesto, ya asegurándonos que lo hemos guardado bien, tenemos todos los elementos. Tenemos aquí el nombre del variador que habíamos visto. Ahora lo que podríamos hacer con el zoom separado, si queréis, intentar poner los números, si preferís tenerlos todos cuadrados a la misma altura, pues aseguraros que estén a la misma altura y que estén centrados. Moviéndolos un poco, los movemos y ellos solo se pondrán a la cuadrícula. ¿Ves? Está todo bien ya. Volvemos a darle a guardar, cerramos y volveremos al programa. Y si veis, aquí ya aparece ATV320 variadores Neighbor. Yo en colección de usuario puedo darle con el segundo botón y decir nueva carpeta. Aquí en la carpeta le diré variador. Nombre interno puede estar en mayúsculas, variadores. Y el nombre que veremos, este es el que usará el programa y este es el nombre que veremos. Variadores. Voy a aceptar. Y ahora es tan fácil como ponerte encima del elemento, arrastrar y soltarlo en variadores. Ahora estaría aquí dentro. Aquí también tenemos todos estos. Con PLCs los podríamos mover ahí. Los tendríamos también. Ahora, se ha hecho una copia. Esto si quisiéramos podemos, en principio, eliminar los elementos, ¿de acuerdo? Pero los vamos a dejar ahí fuera. Tenemos de adentro y fuera, por precaución los dejamos. Y ahora ya tenemos el variador. Y veis que aparece el nombre. Si quisierais cambiarlo, pues editar elemento. Editando el elemento ya podemos hacer, como hemos hecho antes, archivo, guardar cómo le podemos cambiar el nombre. Hay muchas maneras, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya vamos a hacer este esquema que veis aquí, pues podríamos completarlo. Ya podríamos ponerle aquí la entrada de alimentación. Si queréis, vamos a empezar. Ponemos el variador. Vemos qué tal nos ha quedado. Yo creo que está bien, ¿de acuerdo? De medida, como veis, más o menos es lo que hemos dicho. No, si era 1250 todo, pues lo hemos hecho un poco más pequeño para que haya más espacio. Ahora, eh, vamos a hacer, si queréis, vamos a hacer un cableado para que nos quede un poco constancia. Lo ponemos aquí abajo. Y vamos a empezar poniendo la alimentación, ¿no? Si veis, vamos a ponerle, este está alimentado con dos fases. Nosotros vamos a ponerle trifásica, como hacemos siempre, multifilar. Vamos a poner que viene de otro folio, por ejemplo, el anterior. Y esto irá también a un folio siguiente. Si no lo centramos no pasa nada. Luego podemos coger el elemento y lo ponemos. ¿De acuerdo? Esto vendría de otra hoja. Aquí ya ponemos aquí el título que queremos. Ponemos un nombre descriptivo. Ponemos nuestro nombre. La fecha, recordar que podemos poner fecha fija. Y la página, por ejemplo, si estamos en la hoja 10. Esto sea importante para nombrar los elementos. Tenemos ya la hoja. Recordar que el texto lo tenemos arriba. Apretaríamos.
a la hoja que ponemos a la hoja que va. Por ejemplo, en este caso, podía ir a la siguiente hoja o no, depende cómo sea. Imaginar, pues lo normal es que fuera a la hoja 11. Recordad que si lo ponemos horizontal para que se pueda leer desde esta dirección, ¿verdad? Aquí lo tenemos con la flechita, lo podemos modificar. Copiamos, lo ponemos y aquí le ponemos suprimir de hoja 909, eso ya como prefiráis. Todo tenemos ya bien. Deberíamos guardar. Guardamos con el nombre que queramos, por ejemplo, el proyecto. Ya lo tenemos ya guardado y si recordáis teníamos que arrastrar y poner. Como vemos en el esquema, aquí tiene una protección. Recordáis, la buscamos aquí. Fusibles y protecciones. Disyuntores. En este caso está usando uno que tiene el neutro. ¿Veis? Tiene el neutro. Entonces nosotros cogeremos este. Y esto es lo que os comentaba. Por ejemplo, ahora, de la manera que hemos hecho nosotros el esquema, no cuadra con los elementos. Estos nos puede dar igual, pero igual querríamos que los de alimentación, que están hechos con dos espacios, se pudieran coger directamente. Entonces, si nos damos cuenta de esto después, entramos en el ATV de Schneider y aquí, donde pone alimentación, los demás nos da un poco igual, pero en alimentación sí que deberíamos de tener dos espacios en vez de tres. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que cuando pongamos los elementos de trifásica se van a poner directamente. Es que nada, porque van a ser los elementos que van a ir conectados con el variador. Pues aquí ya modificamos esto para que se ponga la posición. Si recuerdo que con la flechita el texto sí que se puede modificar, eso no hay problema. Entramos los textos con las flechas, que la altura sea la misma, y le damos a guardar. Entonces ahora el elemento ya se va a modificar. En principio los otros podíamos ir cambiándolos a medida que lo usemos. Cerramos. Y si veis el elemento no se ha modificado. Habrá que suprimirlo. Volvemos a poner. Y ya vemos que la separación es de 2. Cuando lo ponga aquí, directamente se me va a colocar. Estos son cositas que aprenderemos a medida que utilicemos el programa. Si vemos que estamos usando elementos que tienen 2 de separación, pues esto tendrá que tener 2, igual que todo lo demás. Lo bueno es que podemos ir mejorando y guardando el archivo. Veis que es muy sencillo, solo hay que asegurarse y después suprimirlo y volverlo a enlazar. Aquí ya tendríamos el neutro, que en este caso no lo hemos puesto. Pondríamos el neutro y la protección, si queréis, como la tenemos aquí arriba, que la tenemos que conectar al variador, pues la pondríamos también. Vamos, en vez de poner el cable, vamos a copiar aquí par y ya directamente se van a enlazar. ¿Veis? Todo enlazado. Aquí sí que deberíamos de ponerle el nombre de cada una de las fases. Esto lo tenemos correcto. Aquí cogemos. Le diríamos pues el nombre que nosotros hayamos nombrado los elementos. ¿Veis? Si le hemos llamado L1, si le hemos puesto el nombre que tenía, hemos elegido uno de aquí, era L1, L2, ¿no? L1, L2, L3, L4. A ver, que hemos copiado L3, aquí le pondremos el neutro, mayúsculas, lo queremos más centrado, eso ya como queráis, y aquí P. Aquí vemos que viene de la hoja 6, con las flechas podemos moverlo, esto también si consideramos que está muy pegado y queremos ganar un poco de espacio, lo mismo, ponemos ahí, veis que se ha alineado ya todo, hoja 9, ir guardando, muy importante, y aquí unimos ya el neutro, fase 1, 2, teníamos colocado. Tenemos las diferentes entradas, recordar que podemos subir y bajar, podemos centrar donde queramos nuestro variador. Y aquí, por ejemplo, tenemos todo esto. Ahora veríamos la alimentación. Aquí tenemos la salida. Como ellos lo han conectado, veis que va a la bornera.
y de la bornera conectar al motor. Ellos lo han puesto todo junto. Pues también podríamos poner el folio siguiente, ponemos un elemento, lo giramos y girando el elemento, ¿vale? Podemos ponerle ya dónde va. Como hemos hecho antes, cogeríamos el texto, estaríamos aquí y imaginar que va a la página a hoja 6, por ejemplo. ¿Eh? Y podemos ponerle más información. Por ejemplo, ¿a qué elemento va? Si fuera un motor, imaginar que es un motor que está en la columna 4, sería 6M4. Y abajo, si queréis más información, alimentación, motor, tracción, tramo 1, cinta transportadora. ¿Vale? Ponemos aquí bastante información para que sea fácil y que de un simple vistazo lo veamos. Esto sería a grandes rasgos. Luego aquí ya sabéis, con las entradas analógicas tendríamos que hacer el cableado conforme queramos, si nos viene de un autómata, si nos viene de un potenciómetro, eso ya lo que queráis. Luego los relés, por ejemplo, aquí veis que están conectadas una serie de luces, lo mismo, aquí veis que entra la fase, entra por aquí las fases, salen los relés. Podríamos también poner todos los relés que nos vienen a 24 voltios, depende para lo que fuera, ¿vale? Recordamos si queremos poner, por ejemplo, 24 voltios, quedaríamos aquí, teniendo en cuenta que imaginamos que viene de una fuente de alimentación, lo alineamos, tanto este, lo ponemos aquí, aquí pondríamos 24 DC y 0 voltios. Vale, esto por ejemplo sí que es cuando entraremos con el zoom. Si queremos que quede cuadrado, pues habrá que entrar aquí bastante y intentar cuadrarlo. Si no nos cuadra, pues lo podemos hacer con un intro, ¿vale? Le damos el intro, vemos que aquí más o menos no queda perfecto, pero sí que queda más centrado. Aquí 0 y 24. Ahora tiraríamos la línea ya, como hemos hecho antes, copiamos un par de estos, arrastramos, ya tendríamos aquí la línea de 24 y la de... Ya podríamos conectar, pues aquí si queremos conectar, estamos viendo aquí, por ejemplo, el R y B, hemos conectado R y C, lo tenemos a la línea, en vez de la línea R y C conectaremos a 24 y ya en el otro podríamos poner la luz o lo que queramos. Como bien decíamos, si hemos visto que nos hemos quedado sin espacio, siempre podemos dar y aquí ir modificando pues con las flechas o a mano, ir modificando para que ocupe el espacio que queramos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ahora ya tenemos más espacio para poner una luz. Podemos piloto, luz, luz intermitente, no queremos señalamiento óptico, podemos apretar. ¿Veis? Y ahora ya tenemos aquí óptico, lámpara rojo, lámpara, por ejemplo, una lámpara, ¿no? Ponemos la lámpara igual que ellos, si veis aquí, la lámpara sale del R1A y viene al neutro. Pues en vez del neutro, pues ir al centro. Ya tendríamos aquí pues, la entrada puesta, C, tenemos la salida, pues por ejemplo aquí tenemos el 1A, sería el R2A, y también el R1B. ¿Ve? ¿No? Y ya, R2A, todo tendría que ir conectado al...
Nos faltaría la conexión del R2C, que si veis viene a la misma conexión que el R1C. Entonces aquí podríamos conectar aquí, directo, o si quisierais podríamos hacer un punto de conexión y conectarlo. Pero bueno, así estaría bien. ¿De acuerdo? Ya tendríamos todo esto y ahora nos faltaría, por ejemplo, todo el tema de interruptores que tenemos aquí. Si queréis ponemos una entrada. Para poner una entrada, como aquí tenemos lo mismo, DC y eso, tendríamos que coger el contacto multifilar, conexiones, haríamos aquí a factores, contactos con referencia cruzada, contactos auxiliares, cogeríamos un contacto simple, pondríamos aquí y este contacto nos vendría desde el relé donde lo tengamos, ¿de acuerdo? Y ya conectaríamos ahí, vamos a 24 y tendríamos ya aquí cuando tengamos la bobina, pues desde el PLC, por ejemplo, comandaríamos lo que fuera. Si queremos hacer un pulsador, pues directo o algo que controle, pues ya pondríamos el que queramos. Esto luego cuando lo tenemos, ya sería copiar el elemento. Ya teníamos definido todas las entradas y vamos a usar todas las entradas. Aquí veis, vamos a arrastrar bien allí, bien aquí, todas las conexiones y lo tenemos bien. Si vemos que el espacio que tenemos es insuficiente, podríamos compactar más esta parte hacia allí y separar un poco más las entradas digitales para poder trabajar más cómodo. Todo esto es lo que os digo, que tiene que ser una cosa que esté viva. Por ejemplo, ahora, si vemos que queremos tener más separado aquello, seleccionaríamos los elementos, más separaríamos tanto esto como la parte de abajo y aquí le daríamos más espacio, ¿de acuerdo? Eso ya a gusto del consumidor. De momento yo lo voy a dejar así, pondremos el espacio arriba y ya está. Y esto ha sido todo. Espero que haya sido útil para poder, para poder colocar aquí las piezas o los elementos o quitarlos. Tenéis que apretarle con el segundo botón, abrir la carpeta correspondiente y os abrirá la carpeta y veréis que el archivo tiene el nombre .lmnt y solo copiando ese archivo y pegándolo podéis pasarlo. Por ejemplo, si creáis una carpeta y queréis ponerlo en esta carpeta o en la colección de usuario, abrís la carpeta correspondiente y os abrirá la carpeta de la colección de usuario y allí pegáis el archivo. ¿De acuerdo? Ya tendríais los elementos. Podéis hacer copia, podéis pasároslos entre diferentes diseñadores, como queráis. ¿De acuerdo? Entonces esto ha sido todo. Ha sido un poco largo, pero espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en siguientes vídeos.